compañeros activos en Resistencia, familiares, amigos de diferentes organizaciones, amigos ponentes, compañero Martín Esparza Flores y miembros de la dirección sindical que hoy están aquí con nosotros, sean bienvenidos a Necaxa, Necaxa de luz y fuerza, donde nació la primera central hidroeléctrica, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Esta es su casa, un lugar de grandes guerreros que en estos más de 28 meses de un decreto asesino que quiso acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, desde aquí decimos que el Sindicato Mexicano de Electricistas hoy está más vivo que nunca. Hoy se han unido las familias, el pueblo, las organizaciones, y hoy no tan solo somos 16.599 trabajadores en Resistencia, ni 22.000 jubilados. Hoy somos centenas de miles de electricistas, y no tan solo donde luz y fuerza daba servicio. Hoy hemos rebasado esas fronteras, y además la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas no tan solo es por recuperar nuestro empleo. Hoy vamos por la defensa de todos los trabajadores del pueblo de México. Sean bienvenidos todos. Gracias a los amigos ponentes que están aquí con nosotros a darnos este foro que es muy importante, no tan solo para Necaxa, sino para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos amigos, bienvenidos hermanos de clase del Sindicato Mexicano de Electricistas, y gracias compañero Martín por haber impulsado este foro. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva la división Necaxa! ¡Viva! Y vamos juntos hasta la victoria. Muchas gracias. Sí, para continuar, como con una noticia, estamos transmitiendo en vivo este foro por Lux Televisión a través de www.revistalux.org.mx. Como segundo punto, compañeros, tenemos la inauguración del foro por parte del compañero Martín Esparza y por parte del licenciado Manuel Márquez Díaz. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Damos la bienvenida a integrantes de distintas organizaciones que están aquí presentes, ciudadanos de la sociedad civil, a las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de la división de Necaxa. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este foro que será muy importante para la perspectiva de la lucha que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas y hoy se ha convertido en una lucha nacional por la defensa de nuestra soberanía eléctrica. Este foro, que se ha titulado La Industria Eléctrica Mexicana, Problemas y Retos, nos va a permitir tener un panorama muy amplio sobre lo que hoy sucede en nuestro país desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y qué es lo que sigue para los próximos días. Por eso quiero pedirles a todos que sirvan poner de pie para hacer la inauguración formal. Enseguida darán uso a la palabra a los distintos ponentes, siendo
las 11 horas con 5 minutos de este día, sábado 25 de febrero del 2012, damos formalmente inaugurado este foro, la industria eléctrica mexicana, problemas y retos en la división de Necaxa. Muchas gracias, que este foro sirva para el análisis y sobre todo para mantener la resistencia de todos los que tenemos memoria histórica de que el sector eléctrico es un área estratégica y debe de seguir siendo propiedad de nuestra nación para el desarrollo económico y social de este país. Muchas gracias. La primera ponencia, compañeros, la lleva a cabo el licenciado Manuel Bartlett Díaz, con el nombre Nacionalismo e Industria Eléctrica Mexicana. Como preámbulo, compañeros, el licenciado Manuel Bartlett en 1981 fue designado coordinador general de la campaña presidencial del licenciado Miguel de la Madrid. Fue secretario general del CEN del PRI, precandidato a la presidencia de la República, postulado y gobernador del Estado Constitucional del Estado de Puebla en 1992. Ha sido secretario de Gobernación. Como legislador, ha formado parte de la Comisión de Energía y ha defendido el patrimonio eléctrico con una visión nacionalista. Es por eso que la invitación es muy importante y sobre todo, licenciado Manuel Bartlett, bienvenido a Necaxa y adelante con la ponencia. Me siento muy honrado en estar en este auditorio, en esta población que es la cuna de la industria eléctrica mexicana. Muchas gracias por esta invitación. Me han invitado a platicar sobre el nacionalismo y la industria eléctrica mexicana. La formación de México como nación, que significa la formación de una comunidad, de un pueblo, con una organización política y un destino común. Una nación es eso, es una comunidad con valores, con objetivos comunes, con historia común, como una gran familia. Eso es lo que es una nación. México se forma en condiciones difíciles, surge del Imperio Español y logra su independencia con grandes esfuerzos y después de unas severas luchas en contra de las fuerzas españolas. La independencia de México, para pasar de ser una colonia a ser, como decía yo, una nación, es una lucha histórica. No es algo que se nos haya dado automáticamente, se ha venido construyendo a base de grandes esfuerzos. La independencia misma del gobierno español, de la característica de colonia, es una lucha enorme que continúa siempre, porque la preservación de esa nación es un trabajo cotidiano. Surge entonces en las guerras que libra el pueblo de México contra el Imperio Español, y ahí tenemos ya desde el principio dos tendencias. Por una situación histórica, España es invadida por Francia, tiran al rey de España y se viene una situación de total desequilibrio del Imperio Español, y empieza en México un movimiento de los propios españoles, ¿verdad?, buscando independizarse para preservar sus privilegios. México era
una colonia en donde estaban perfectamente establecidas las clases, los españoles en primer término, los criollos en segundo, que eran los españoles nacidos en México, finalmente los mestizos y en el fondo los indios. Esa estructura le daba todos los privilegios económicos, sociales y políticos a la clase española y a la clase criolla. Empiezan estos grupos a movilizarse, tomando en cuenta la situación que existía en España, para preservar esa estructura injusta, racista, de dominio económico, y hay un movimiento para liberarse de España, pero para mantener esa situación. Por otro lado, las fuerzas populares, los mestizos, los primeros mexicanos, inician también la lucha por la independencia, pero para otros fines. La lucha por la independencia que inicia Hidalgo, Morelos y todos estos insurgentes tiene un objetivo absolutamente diferente a lo que querían preservar los españoles y los criollos. Es establecer una nación, pero con principios sociales que ya están establecidos en el primer fulgor de las batallas de México por Morelos, ¿verdad? En donde ya están los principios de justicia social, de equidad, de control de la nación, pero con un sentido de equidad y justicia, ¿verdad? Esos son los principios que lleva toda esta batalla desde el grito de Dolores, ¿verdad?, hasta la realización de la independencia, que es después, y que se da por una confluencia entre los españoles que querían mantener sus privilegios y los libertadores, los insurgentes, que querían romperlos. Sin embargo, en un momento dado, Iturbide se une con los líderes que quedaban en la montaña y crean la independencia. Y desde entonces México se declara independiente, y desde entonces se establece una lucha entre los que quieren mantener los privilegios y quienes buscan una sociedad igualitaria social. Esa ha sido la lucha eterna de México. La lucha de estos intereses populares y sociales siempre tiene un contenido nacionalista, un contenido que busca hacer de los mexicanos, de esa nación en construcción, una comunidad que tiene una vocación de independencia y de soberanía. El otro grupo, el grupo criollo español, lo que busca es mantener sus privilegios y una vinculación constante con la matriz, con la metrópoli española. Ese es el principio de la lucha nacionalista que se ha venido librando en México en esa etapa de la Revolución de Independencia, y después en la lucha contra los privilegios que libran los liberales con la figura de Benito Juárez a la cabeza, que luchaban por darle a la sociedad mexicana una independencia del clero y de todos esos privilegios que venían siendo protegidos por esa otra tendencia. Entonces se libra la guerra de reforma, que es una gran batalla por la soberanía y la nación como una entidad soberana, ¿verdad?, que se tenía que liberar de todo ese dominio tremendo que tenía la Iglesia Católica, propietaria de todas las tierras, unida a los grandes intereses. Después de esa epopeya de la Reforma, que es además una lucha nacionalista, porque los conservadores, ese grupo que ha venido defendiendo los privilegios y la injusticia y la sociedad estratificada, ¿verdad?, esos se ligan con los intereses extranjeros entonces y traen a un emperador de Francia. Como estaba en esa lucha ganando los liberales, el ejército que conducía a Benito Juárez,
Los conservadores, que son los herederos de esa tradición que describimos, ¿verdad? Los conservadores se alían con Francia ahora, ¿verdad? Y invitan a los franceses a invadir México y traen un emperador francés y nos ponen un nuevo imperio, auspiciado siempre por mexicanos traidores, ¿verdad? Que son los que lucharon de ese lado. Juárez continúa su batalla, libra una gran lucha y derrota a las fuerzas francesas, las echan del país, fusilan a Maximiliano y recuperan el sentido de nación en este país. La lucha entre estos dos grupos, la lucha por la soberanía, la libra Benito Juárez a liberarlos de ese imperio importado de Francia, y la lucha por la libertad interior, por los derechos sociales, se continúa. La siguiente etapa de esta batalla por el nacionalismo, entendido desde Morelos, Hidalgo, como la construcción de una sociedad, de un grupo humano en donde existe igualdad y libertades, y de un grupo humano defensor de su soberanía, capaz de determinarse a sí mismo independientemente de procesos imperiales o de hegemonías extranjeras. ¿Qué es lo que viene después del otro gran movimiento, que es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana tiene precisamente como ideales la justicia social, la liberación de los latifundios y de los abusos y de los privilegios, y viene una explosión que nos cuesta 1 millón de muertos. Del otro lado siguen los mismos intereses, manteniendo el predominio, la injusticia y la liga con los intereses extranjeros. La Revolución Mexicana es una revolución social porque busca establecer derechos de los trabajadores, derechos de los campesinos, que no los habían logrado conquistar en todo ese transcurso histórico, y esa lucha social está acompañada de una visión de un México independiente y soberano. O sea, la Revolución Mexicana es, además de una revolución social interna por restablecer principios de equidad, es una revolución por darle a la nación mexicana devolverle su soberanía que está conculcada. O sea, volvemos otra vez con los grandes principios del nacionalismo. Y después del triunfo de la revolución, que repito, cuesta a los mexicanos más de 1 millón de muertos, se llega a un pacto. Las fuerzas revolucionarias, una vez que toman el poder, llegan a un pacto y tienen que elaborar una nueva constitución. Los grandes principios que se impulsaron a través de las luchas de la repartición de la tierra, que estaba concentrada en unas cuantas manos, que es la reforma agraria, y el establecimiento de los derechos de los trabajadores. Ese pacto es la Constitución de 1917. Ahí en Querétaro se reúnen las fuerzas revolucionarias y grandes hombres visionarios crean una constitución que es entonces la constitución más avanzada del mundo, y establece lo que antes no existían en las constituciones, los derechos sociales, que se llaman. Existían en las constituciones avanzadas los derechos individuales, a los que protegen el derecho de amparo, la libertad individual, pero no existían las libertades colectivas. Y es precisamente ese pacto, producto de una revolución, la que establece los principios de los derechos del trabajo, de los derechos de los campesinos, que no existían. Es el gran avance de México en ese pacto, es precisamente la creación de estos derechos, que resultan un ejemplo a nivel mundial. Es la primera constitución social del mundo, es un ejemplo a nivel mundial. Y además en el contenido de la constitución de ese pacto hay un contenido esencialmente nacionalista. Volvemos al mismo principio de la voluntad de crear una nación independiente y soberana. La continuidad de la revolución nos lleva
a enfrentamientos con los intereses extranjeros. Los intereses extranjeros que estaban coludidos con intereses nacionales en estos privilegios eran intereses norteamericanos, ingleses, propietarios de enormes extensiones de tierra. De manera que la reforma agraria que ordena la Constitución, a lo que se enfrenta, no solamente se enfrenta a los grandes latifundistas y a los grandes capitales nacionales, sino a los latifundistas norteamericanos. Los norteamericanos, los ingleses, los europeos tenían también grandes posesiones de tierras en el país. La reforma agraria, la repartición de los latifundios, inmediatamente se topa con los intereses extranjeros y empiezan las amenazas de las potencias extranjeras por invadir a México para detener la realización de los propósitos revolucionarios. Sucede lo mismo en materia de energía, que es uno de los elementos del nacionalismo más claros en la formación de esa nación después de este pacto. En la explotación de la energía eléctrica estaba en manos de empresas extranjeras. La más grande, la más importante, era México Power and Light Company, que se fundó aquí, que por cierto, precisamente dio origen a uno de los primeros sindicatos en el seno de una empresa extranjera, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que inicia desde entonces la lucha que frente a una empresa extranjera poderosa, porque las empresas extranjeras siempre están apoyados por sus países, por su fuerza económica e incluso militar, ¿verdad? Frente a esa empresa libran una gran batalla el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es una batalla nacionalista por aplicar los derechos de la propia Constitución, ¿verdad?, que se les niegan y que siempre ha sido necesario que todos los avances sociales se den en una lucha. La defensa de los intereses de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de las clases populares, siempre están sujetos a una lucha. A veces ha sido violenta, en otras ocasiones es no violenta, pero lucha, en fin, ya sea legal, a través de procesos democráticos o no, pero siempre la necesidad de mantener el equilibrio entre unas fuerzas y otras, entre las fuerzas del capital, las fuerzas de las empresas y las fuerzas populares, es una lucha. Una lucha que debe de librarse conforme a la Constitución y las leyes para que sea una lucha democrática, una lucha civil. Cuando eso se viola, da origen a luchas enfrentadas y a violencia. El Sindicato Mexicano de Electricistas incluso tiene que luchar, y eso lo han analizado los intelectuales del SME, que tuvieron que luchar contra las propias fuerzas revolucionarias en época de Carranza, que les querían negar los derechos a la huelga, y se fueron a la huelga y defendieron sus derechos y finalmente los impusieron frente a una empresa extranjera, e incluso frente a un gobierno revolucionario. El SME dio la batalla. La lucha en torno de la energía se hace muy clara en el dominio del petróleo. La Constitución de 1917 había establecido un principio de enorme importancia, que fue realmente un principio revolucionario, que consistía en que el Estado mexicano reconocía que todos los derechos del subsuelo, todo el subsuelo, pertenecía a la nación. Ese es un principio que se establece en el artículo 27 constitucional. Antes de la Constitución de 1917 y del artículo 27, la propiedad se entendía con el sentido liberal de la anterior Constitución, en el sentido de que el propietario de la tierra, del rancho, de la superficie, era el propietario del subsuelo, era el propietario de todos los recursos que hubieran bajo la tierra, los productos minerales, y de los cuales uno de los minerales es el petróleo. La Constitución establece, cambia ese principio, que es un gran principio nacionalista y revolucionario. La propiedad del subsuelo es de la nación mexicana. Hay toda una discusión entonces en torno al artículo 27,
porque se decía que la propiedad estaba siendo conculcada, que la propiedad era desde la superficie hasta el fondo de la tierra, hasta el centro de la tierra. Este cambio tiene una importancia enorme, hoy pareciera natural, pero es una revolución. Entonces, el gobierno mexicano, ¿verdad?, es el dueño, el que ejerce la propiedad de la nación sobre el subsuelo. Sin embargo, en el artículo 27 constitucional no se estableció que estuviera vetado o no permitido el que particulares explotaran el subsuelo, pero tenía que ser con la autorización del propietario, que es ya el Estado mexicano, que ese es el principio revolucionario. Puede darse concesiones para que se exploten, pero la propiedad es del Estado mexicano. Los norteamericanos y los ingleses, potencias entonces los ingleses todavía, iniciaron toda una lucha, sabotajes y lucha contra México y presiones económicas para que ese artículo no se aprobara. Se aprueba y se sostiene. Y después la lucha es porque no se aplique. Entonces hay toda una, igual que en la electricidad, la explotación del petróleo estaba en manos de empresas extranjeras, de grandes empresas extranjeras, a las nacionales, dueños de la tierra, a través de toda clase de marrullerías, porque la compraban o porque se la quedaban o porque la alquilaban en condiciones verdaderamente onerosas para los propietarios, pero exigían que la explotación petrolera fuera reconocida a las empresas extranjeras que tenían el dominio de la tierra. En esa lucha que se da durante años, en esos jaloneos contra las potencias extranjeras, una lucha nacionalista por defender ese principio, en un momento dado las empresas extranjeras que se manejaban con una absoluta autoridad y un dominio total sobre el Estado y presiones de todo tipo, responden a una huelga de los trabajadores petroleros con una actitud absolutamente negativa, no conceden absolutamente nada, y entonces se van a los tribunales del trabajo, y los tribunales del trabajo deciden que tienen razón los trabajadores petroleros y desordenan a las empresas petroleras que cubren los salarios, los incrementos salariales que solicitaban los trabajadores, y aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las compañías petroleras se niegan rotundamente a obedecer las instrucciones del Estado, de las leyes, de la Constitución. Retan al Estado y dicen que no van a cumplir porque es un abuso y no van a dar ese incremento a los trabajadores petroleros. Se viene un conflicto muy grave, entonces el gobierno de General Cárdenas se encuentra que las empresas petroleras niegan las instituciones nacionales y dicen que no van a cumplir un fallo del tribunal. Piden amparo. Se viene la lucha en los tribunales, pierden el amparo y la Suprema Corte de Justicia ordena entonces que es necesario que cumplan. Entonces vuelven otra vez a negarse aún a ese nivel. Entonces Cárdenas declara la expropiación de las empresas petroleras. Las expropian, las toma el Estado y las echan del país. Los trabajadores petroleros son quienes toman la industria. Los ingleses y los norteamericanos pensaban que no iban a poder los mexicanos, al fin eran mexicanos, manejar una industria tan compleja como la explotación petrolera, y sin embargo, con el esfuerzo de los trabajadores mexicanos, que no eran ni siquiera técnicos, porque los técnicos eran extranjeros, todos los traían de los técnicos para arriba, todos eran extranjeros. Pues los trabajadores mexicanos